¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, vamos a dar comienzo con los siguientes ejercicios. Ahora es unos ejercicios, una guía de CECIT número 8, Narciso Basós García. En este caso me están pidiendo la primera y segunda derivada de estas expresiones. En el primero tenemos un polinomio, en el segundo tenemos una potencia, una constante elevado a un argumento. En este caso el argumento tiene como tal la función, la expresión en forma de función. El argumento q de x en este caso es un producto y tenemos un radical. Y ahora vamos a dar comienzo de la siguiente manera. En el primero de los ejercicios vamos a utilizar la función, vamos a obtener primera y segunda derivada. Dice así, en el caso cuando yo tengo a derivar la pura x, voy a utilizar esta expresión, la fórmula siguiente. Dice que la derivada con respecto a x, ¿de quién? Bueno, derivada con respecto a x, ¿de quién? De x a la n, que es la forma que tiene esta función, la vamos a expresar como n por x a la n menos 1. Eso es justamente lo que vamos a hacer. También por ahí tenemos un 1. Vamos a proponer la otra, bueno, a escribir la derivada con respecto a x de una constante. En este caso a mí me gusta mucho usar k como constante, pero c es igualmente válido. La letra que no podemos utilizar en este caso es e, porque es dirigido para Euler. Por tanto, la derivada con respecto a x de una constante k va a ser 0. Listo, con eso vamos a poder derivar esta primera función. Dice así, aquí tenemos g de x. Nosotros al escribir la derivada la podemos escribir como g' de x, siendo más... por así mencionarlo, en ocasiones a la letra mayúscula, cuando nosotros ponemos una derivada, podríamos poner la letra minúscula inmediatamente y la conocemos como g', pero vamos a restringir esa parte. Únicamente voy a utilizar ese apóstrofe que simboliza la derivada. Es equivalente también a escribir la derivada con respecto a x de quién, pues de la g de x. Esas dos expresiones son igualmente válidas. Esta es una g, no es un 6. Lo escribo un poquito más así para que se note que es una g. Bueno, posterior a eso, comienzo a derivar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar en un tercio, veo que tiene signo negativo y lo escribo. Nos quedaría menos un tercio que multiplica a x cúbica, y lo que quiero derivar es a x cúbica. Utilizo esta fórmula que dice que baja el 3 como coeficiente y multiplica por la variable, en este caso, a la potencia que tenía originalmente 3, y le voy a restar 1 de esa misma potencia. Y ya tenemos el primer término derivado como tal. Esta es la derivada, falta hacer álgebra, pero en un momento lo realizamos. Siguiente, me dice que la derivada de 1/2 de x cuadrada, voy a poner más y escribo la parte de 1/2, y posterior a eso derivo x cuadrada, me quedaría en este caso 2, recuerden, bajo el exponente como coeficiente, aquí está, escribo nuevamente la variable y escribo el 2 menos 1, que es lo que me está diciendo en este caso la regla. Posterior a eso, derivo 6x. En este caso la derivada va a ser más 6. Cuando tenemos la x sin potencia, únicamente se escribe la constante que tiene un lado. Si estuviera la x solita, escribiría yo un 1. Y al final, la derivada de 1, que la derivada de 1 pues es 0. Como es 0, pues no tiene caso que se lo escriba, más 0. Lo puedo dejar indicado, pero no tendría algún sentido. Bien, continúo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar estas dos constantes. Un tercio por 3 sería lo mismo que 3 entre 3. Y 3 entre 3 es 1. Por menos 1. Como es 1, no lo ponemos. Y nada más escribo la variable 1 por x a la 3 menos 1, que sería x al cuadrado. Así se la diferencia y la x la multipliqué por el resultado del cociente de 3 entre 3. Listo. Aquí vuelve a pasar algo muy similar. Escribo el signo más. Este tiene signo positivo. Más por más. Y continúo, 2 por 1, 2, entre 2 pues queda 1, y 1 por x a la 2 menos 1 es simplemente x. Finalmente me queda únicamente la expresión de más 6. Y listo, esta sería mi primera derivada. Escribo así y le pongo primera derivada. Bien, me pide que calcule incluso la segunda. Inmediatamente podemos poner entonces g'. G de x bi'prima. Eso indica la segunda derivada. ¿Cómo la calculamos? Bueno, vamos a tomar nuevamente esto
esta última expresión que es la primera derivada y la volvemos a derivar justamente esta. Y el resultado, bueno, el ejercicio anterior sí nos ayudó a llegar aquí, pero ya no vamos a ocupar para el cálculo de la segunda derivada, únicamente el resultado. Bien, repito el proceso, tenemos menos 2 por 2, el 2 lo bajo como coeficiente, aquí hay un 1 que no se ve, pero bueno, 1 por 2, 2, por menos, menos. Menos 2, que multiplica a x a la 2 menos 1. Listo. Por la derivada de x, sería en este caso más, este tiene un exponente 1, 1 por 1 es 1, entonces nos quedaría 1 y quedaría x a la 0, x a la 1 menos 1. Bien, más 6, la derivada de una constante sabemos que es 0, lo escribo, 0. Esto va a ser igual a menos 2, x a la que, a la 1, como es a la 1 ya no se lo pongo, y aquí me quedaría x a la 0, y sabemos que todo el número elevado a la 0 es igual a 1. Bien, por tanto me quedaría este 1, 1 por 1 es 1, y escribo más 1, y más 0, pero ya no lo pongo. Este resultado de aquí se conoce como mi segunda derivada. Bien, ya tenemos entonces primera y segunda derivada. Y con eso concluimos solamente el ejercicio de g de x. Vamos a continuar ahora con la forma a la x menos 5. Ya hace un momento comenté, esto tiene una forma de una base, en este caso una constante, elevado a un exponente que tiene en su argumento está la función. Tiene la forma de a a la v. Bueno, así lo conocemos algunas personas. A la V puede ser también otra letra, en vez de A podemos poner B a la B, pero B de burro. Tendríamos que la derivada de A a la B con respecto a X va a ser igual a ¿quién? Escribo nuevamente A a la V por el logaritmo natural, que es lo mismo que el logaritmo de base E, de 10 de base E. De base, logaritmo de base. ¿Por quién? Por A. Bueno, sería ese argumento. Le voy a poner aquí el módulo sabiendo que pues los logaritmos naturales están definidos para los números positivos. ¿Y por quién? Por la derivada de b con respecto a x. Este término es equivalente a poner b', entonces solamente por mencionarlo. Bueno, ya tengo en este caso, voy a tratar de denotar esto de la siguiente manera. Siempre que esté hablando de derivadas, voy a tratar de usar las fórmulas con este tipo de expresión, mientras que cuando estamos haciendo el ejercicio voy a tratar de estar utilizando los apóstrofes para que no haya, sabemos que es equivalente, pero para que no haya una confusión en ese aspecto. Así saben que esto es parte de la fórmula que necesitamos para resolver el ejercicio, y esto pues es, bueno, ya está nuestra fórmula, y la nomenclatura que vamos a estar utilizando es únicamente G' y G'. Por mención, ¿se puede sacar una tercera derivada? Sí, se puede sacar una tercera derivada. En el caso de un polinomio de grado n, se puede continuar derivando hasta el enésimo término. Al final de cuentas, en algún momento la convergencia va a ser 0 si continuamos derivando un polinomio de grado n positivo. Bien, concreto eso. Aplicamos la fórmula en el siguiente ejercicio. Lo voy a escribir en rojo para que no haya confusión con el término de arriba. Bien, entonces tendríamos a la B. ¿Quién representa A? Pues aquí no hay ninguno pierde. ¿Quién representa a B? Justamente todo esto representa a B. Bien, teniendo eso en cuenta, decimos que K de X va a ser igual a, me pide primero a la B. Nuevamente lo escribo como está, a la 4X menos 5. ¿Por quién? Por el logaritmo natural de A. Escribo logaritmo natural de A. No lo conocemos, entonces siempre lo dejamos indicado. ¿Por quién más? Por la derivada de b con respecto a x. ¿Quién no está pidiendo la derivada específicamente del argumento del exponente? La derivada de 4x pues va a ser 4 y simplemente eso. ¿Por qué? Porque la derivada de 4x es 4, la derivada de 5 pues es 0. Recuerden que la derivada de una suma es lo mismo que la suma de las derivadas, por lo tanto se deriva cada elemento. Bien. Entonces el resultado sería 4. Ese es el resultado de la derivada de 4x menos 5. Aquí está. Bien, ordenándolo, podemos ponerlo de la siguiente manera. Esto es equivalente a poner primero las constantes. 4 por el logaritmo natural de A
¿Por quién? Por el argumento a la 4x menos 5. Bien, este 4 vamos a usar leyes de los exponentes, de los, una ley de las propiedades de los logaritmos. Tenemos, por ejemplo, que el logaritmo natural de a, de b logaritmo natural de a, lo podemos observar también como el logaritmo natural de a la b. Eso es equivalente. Las letras no importan tanto, nada más la forma algebraica que están dando. Bien, entonces esto lo podríamos reescribir a su vez como la igualdad siguiente. Esto sería idéntico a logaritmo natural de a la 4. ¿Por quién? Por a la 4x menos 5. Y aquí tendríamos mi primera derivada. Recordando que desde en cuanto ustedes ya realizaron o ya aplicaron la fórmula en el ejercicio, ya está derivada. Todo lo demás es solamente álgebra. Bien, por tanto esta sería mi primera derivada. Correcto. Seguimos nuevamente. Ahora me están pidiendo, recuerdo, segunda derivada. Bien, partimos de aquí. Nuevamente, solamente que voy a anotar lo siguiente. Todo este término ahora es una constante. Recuerden que voy a derivar justamente la primera derivada por la obtención de la segunda. Por eso estoy fijándome aquí. Entonces escribo kb' de x va a ser igual a lo siguiente. Escribo primero la constante. Esa pues va a ser constante. Entonces por eso se llaman así y va a permanecer. Logaritmo natural de a a la 4 o 4 logaritmo natural de a. Escribo por, y ahora sí, derivo el término algebraico, vuelve a tener la misma forma que esta. Y como es una derivada que recién acabamos de hacer, sabemos que este es el resultado. Por tanto, lo podría reescribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como 4 logaritmo natural de a. Recuerden que el resultado de la derivada esta fue justamente este. 4 logaritmo natural de a. ¿Por quién? Por a la 4x menos 5. Bien, nuevamente, aquí ya está derivada. Siguiente situación, estos términos son equivalentes. Como son equivalentes y se están haciendo un producto, sería el mismo factor al cuadrado. Por tanto, lo puedo escribir como, recuerden que 4 logaritmo natural de a es lo mismo que logaritmo natural de a a la cuarta. Entonces lo puedo escribir como logaritmo natural de a la cuarta elevado todo al cuadrado. Bien, ¿por quién? Pues por el término algebraico. En este caso es a la 4x menos 5. Y prácticamente con eso tendríamos concluida la segunda derivada. Bien, bueno, vamos a continuar con el ejercicio Q de X. Aquí hay otra situación, podemos utilizar la siguiente fórmula. Cuando yo quiero derivar un producto, lo puedo escribir como la derivada con respecto a X de U por B. Voy a tratar de escribir un poco más, digamos, más cursivo esto. U por V. Esto va a ser equivalente a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Puede ser también la segunda por derivada de la primera más la primera derivada de la segunda. Como se suma, pues no afecta. Entonces, esa sería la que estaríamos utilizando en este caso. Bien, ¿cómo puedo darme cuenta que tiene esta forma? Bueno, simplemente los paréntesis ayudan muchísimo. De tal forma que esto me está dando que aquí yo vería que tiene la forma de U, mientras que esta otra tendría la forma de V. A eso es a lo que me refiero con verlo de esa manera. Bien, teniendo eso claro, realizo la operación, aplico simplemente la fórmula y escribo primero Q' de X va a ser igual a ¿quién? Ok, tomo el primer ejercicio. El primer término me dice que tome U, este es U, y lo escribo tal cual está expresado. X al cubo menos 7
por la derivada de b con respecto a x. Derivo este término. Ya sabemos derivar términos algebraicos, digamos, de cuando tiene la forma x a la n, es justamente de esta manera. Conservo el 2, entonces bajo este coeficiente y me va a quedar 2 por 2, 4. Y x a la 2 menos 1 es x a la 1. Entonces simplemente dejo x. Más la derivada de 3. Derivada de 3 sabemos que es una constante. 3 es constante, la derivada de la constante es 0. Entonces, más 0. No tiene caso que lo escriba, entonces simplemente lo encierro entre paréntesis. Continúo, y ahora escribo más, como dice la fórmula, y coloco ahora v. ¿Quién es v? Este segundo término, lo pongo entre paréntesis, 2x al cuadrado más 3. Y ahora sí, derivo, porque ahora me está pidiendo la derivada de u con respecto a x. Este es u. Como este es u, derivo u y lo coloco a un lado de la v, como me está expresando. Bien, abro paréntesis y digo, derivada de x al cubo tiene la forma de x a la n. Bajo el término 3 como coeficiente y escribo x a la 3 menos 1, pero 3 menos 1 pues es 2. Listo. Menos la derivada de 7. 7 es constante, derivada constante es 0. Entonces sería más 0, por tanto no lo escribo. Y cierro paréntesis. Bien, hasta aquí ya está derivada esa segunda expresión. Bien, podemos reducirla un poco más incluso. ¿Cómo la podemos reducir? Bueno, pues simplemente hago los productos. 4x por x al cubo, pues me queda 4. X por x cúbica me quedaría x a la 1 más 3, o sea, x a la 4. O x cuarta. No, a la 4 está bien. X a la cuarta sería. Después decimos más por menos menos. 7 por 4, 28. Menos 28. Y escribo x por 1 sería x. Listo. Recuerden, constantes con constantes, variables con variables. Ahí está el primer término. Luego pongo más. En este caso es positivo, entonces no hay problema con cambios de signo. Escribo 3 por 2, 6. Más 6. X cuadrada por x cuadrada, sabemos que es x a la 2 más 2, que es x cuarta. Más por más, 3 por 3, 9. Más 9, que multiplica x cuadrada. Aquí no hay x, podemos ver que hay un 1. X cuadrada por 1, pues x cuadrada. Bien, y aquí tendríamos justamente esa segunda derivada, esa primera derivada. La escribo nuevamente aquí y aquí ponemos primera derivada. Así le pongo. Ya debemos de saber que a eso se refiere. Bueno, siguiente parte, me pide otra vez segunda derivada. Voy a derivar esto. Es más fácil derivarlo de esta forma a que realicemos derivada aquí. Ya que si realizamos nuevamente la fórmula, nos quedaría otra vez primera derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera, más primera derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera. Quedaría una expresión más grande. Sí se puede hacer, pero quizás es más trabajo, quizás no. Yo diría que sí es más trabajo. Siempre que puedan llevarlo a esta forma, será más simple de expresar. De alguna forma es un polinomio más simple. Una cosa más. Esta expresión nos dio términos equivalentes. ¿A qué me refiero con términos equivalentes? Bueno, se ponen términos semejantes. ¿A qué me refiero con eso? Bien. Si observo bien, aquí tengo x cuarta y x cuarta. Aquí tengo x y aquí tengo x cuadrada. Voy a reducir términos de la siguiente manera. X cuartas con x cuartas. 4 más 6, pues me queda 10. 10x cuarta. Después me queda, ya no tengo x cúbica, tengo x cuadrada. Solo tengo 1, escribo más 9x cuadrada. Finalmente, ya no me queda más que una x sola y no hay otro término, entonces quedaría menos 28x. Y así hemos reducido todavía más esa expresión. De esta manera garantizamos que pues, no sería lineal en este caso, pero bueno, no me meto en ese sentido. Solamente observamos que es la expresión todavía más fácil de derivar. Bien, entonces, dado eso, podemos decir que cubi' de x, señalo aquí, primera derivada, y ahora, de esta misma primera derivada voy a sacar la segunda derivada. ¿Cómo derivo? Nuevamente, como ya sabemos, bajo el 4, aquí como coeficiente quedaría 4 por 10, pues 40. 40. X le reduzco 1 a su grado, quedaría x cúbica más
2 por 9, 18. Y x a la 2 menos 1, pues queda x a la 1. Como es 1 ya no se pone. Menos 28. Recuerden que aquí hay un 1. 1 por 28, pues 28. Y a x se le reduce 1. X a la 1 menos 1 es x a la 0. Y todo el número elevado a la 0 me da como resultado 1. Bueno, x a la 0 en este caso, nada más eso es 1. Entonces tendríamos menos 28 a la 1. 1 por 28, 28. Aquí termina. Y bien se puede reducir más aquí. Habría que sacar ¿cómo se llamaría en este caso? Factor común o mínimo común múltiplo de 40, 18 y 28, pero ya no le veo mucho sentido. Entonces bien la podemos dejar hasta aquí. Esta sería mi segunda derivada. Pero bien, en el caso, bueno, me parece que esto es una guía. La expresión, recuerden, está derivada desde aquí y ya lo demás es solo álgebra, es reducción de términos semejantes y demás. Bien, vamos con el último de los ejercicios. En este caso es un radical. ¿Qué voy a usar cuando tengo un radical? Bueno, para llevar esto es mi sugerencia. Sí hay fórmulas para los radicales, pero para no complicarnos eso, nos conviene más llevar esto a su forma digamos, de exponente. ¿A qué me refiero con esto? Puedo escribir apoyándome en la siguiente regla. Sabemos que la raíz enésima de a es lo mismo que a la 1 sobre n. Dado que esto lo podemos ver de la siguiente forma, ¿qué tal si yo escribo esto entre paréntesis y lo pongo elevado a la 1? Bien, pues ya estaría cumpliendo justamente esa forma. ¿Por qué? Porque aquí es a la 1, por eso es que queda el 1 arriba. Bien, teniendo eso claro, primero lo llevo a su forma de potencia, no de radical. Esto sería lo mismo que 1 más x cuadrada a la 1/3. Y teniendo esa nueva forma de la f de x, sabríamos entonces que la derivada con respecto a x de quién. Aquí voy a poner, esto va a ver para mí representar una letra, en este caso sería v elevado a la n. N siempre nos va a estar refiriendo a una constante numérica. Bueno, esto va a ser igual a n por v a la n menos 1, de la misma manera que lo hacemos con la x, solamente que la x la utilizamos para expresar inmediatamente en términos de la variable en este caso independiente, por eso está reflejada aquí. Como aquí esto no está representando una variable independiente, sino más bien una expresión, en este caso binómica, bueno, no binómica, un binomio, lo ponemos con v, esa es la forma, por eso que se utiliza esta representación, y añadiríamos entonces a la fórmula derivada de b con respecto a x. Esta sería la expresión que necesitamos para poder derivar esta forma, que es un término equivalente del radical. Lo mismo aplicaría para cualquier radical. De cualquier forma, estaré subiendo más videos referentes a radicales. Bien, entonces tendríamos el primer ejercicio, f' de x. Voy a utilizar, yo creo que voy a utilizar rojo para que no se revuelva con el de arriba, para que sea notario, a mi parecer. F' de x, primera derivada. Bien, entonces tendríamos que aplicamos fórmula. Todo esto para nosotros es b y este numerito de aquí pues es mi n. Bien, entonces me dice que escriba n, o sea, 1/3, y escriba v a la n menos 1. V a la n menos 1 es 1 más x cuadrada a la n menos 1. 1/3 menos 1. Bien. Por la derivada de b con respecto a x, me pide que derive la parte de adentro, el argumento, o sea, lo que es v. Esto es lo que me está indicando este cociente. Por tanto, digo, la derivada de 1 sabemos que es 0, no le escribo. Y la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Por qué? Pues bajo el coeficiente, queda 2, a la x le quito 1 a su exponente y me queda x a la 1. Listo. Ya tenemos la primera derivada, recordando que como tal, esto es la primera derivada. Vamos a usar el álgebra ahora. Bien, ahora tendríamos que, primero voy a reducir esto. 2x por 1/3 lo puedo escribir como 2x sobre 3. Esta parte ya quedó. Ahora hablo acerca de esta.
1 más x cuadrada a la 1/3 menos 1. Bueno, vamos a reducir esa expresión. 1/3 menos 1. ¿Cuánto es 1/3 menos 1? 1/3 menos 1 lo puedo escribir como 1 o 1/3 menos 3 sobre 3, ya que 3 entre 3 es 1. Bueno, como un denominador 3, y quedaría 1 menos 3, y esto es equivalente a, ¿quién es más grande? 3 o 1. Pues 3, que si no tiene negativo. Me quedaría negativo. ¿Cuánto le falta al 1 para hacer 3? Le faltan 2. 2 sobre 3. Por tanto, tendríamos que esto es igual a 1 más x cuadrada a la menos 2/3. Listo. Esto me hace recordar otra propiedad. Tenemos lo siguiente. Tendríamos, por tanto, que a elevado a la menos n es lo mismo que 1 sobre a la n. Perfecto. Teniendo esto claro, saco juego justamente en esta expresión. Tendríamos, por tanto, que esto es 2x sobre 3, que es el primer factor, por 1 sobre 1 más x cuadrada elevado a la 2/3. Únicamente quité el signo negativo y lo pasé positivo. Ahora, esto me vuelve a recordar otra propiedad. Tenemos, lo que ya no tenemos el espacio, tendríamos a la n sobre m. Aquí voy a hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que raíz enésima, o bueno, la radical n de a la n. Esta expresión es equivalente. Bien, teniendo esa otra, tendríamos por tanto que la primera derivada sería igual a 2, puedo hacer incluso el producto inmediatamente, 2x por 1, 2x, sobre 3 por esto, pues quedaría 3 por, pero aquí le cambio de su forma de potencia a raíz. Escribo la raíz y escribo el 3, como me dice en la fórmula. En este caso el que estaba debajo queda aquí. Y escribo el argumento 1 más x cuadrada elevada al cuadrado. Bien, ese sería entonces mi primera derivada. Bueno, ya tenemos hasta el momento esta parte. Voy a tener que borrar estas primeras fórmulas para poder expresar el siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta que, pues bueno, queremos encontrar la segunda derivada. Segunda derivada, o sea, f' de x va a ser igual a, voy a regresar al plumonero. Vuelvo a derivar justamente esto. Esto va a tener la siguiente forma. Sería en este caso u sobre b. Bien, ¿qué otra cosa puedo retirar de aquí? Ya puedo retirar, yo creo que esto de acá. O la del logaritmo natural. Con esta basta. Imaginen que con eso basta. Y escribiría ahora la derivada con respecto a x de u sobre v va a ser igual a, la de abajo va al cuadrado y luego decimos la de abajo derivada de la de arriba menos la de arriba derivada de la de abajo. Bien, esta es la fórmula para poder expresar una derivada de un cociente, que es la forma que nos quedó aquí. Solamente yo añadiría que el 2/3 es constante, los puedo sacar justamente del ejercicio. Por tanto, lo puedo escribir como 2/3 de la derivada con respecto a x de quién, del término que queda aquí adentro. En este caso sería x sobre la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado. Todo esto al cuadrado también. El argumento completo. Cerramos el corchete. Listo. Aquí en este caso ya estoy indicando la derivada.
El 2, recuerden, pues multiplica el x, aquí está, y el 3 multiplica el denominador, que es la raíz cúbica. Bien, entonces esto lo puedo expresar de la siguiente forma. Esto es igual a 2/3 de ¿quién? Justamente aplico la fórmula. Esta me refiero, dice que el de abajo, o sea, el denominador, lo eleva al cuadrado. Entonces tendríamos raíz cúbica de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Ahí está. Yo dice que escriba la de abajo, en este caso raíz cúbica de 1 más x cuadrada al cuadrado, y lo multiplique por la derivada de arriba. La derivada de arriba, que sería x, sería 1, menos la de arriba, en este caso x, por la derivada de la de abajo. La derivada de abajo tendríamos que ser la derivada de este radical. Bien, sí vamos a tener que borrar más. Borro esta primera parte. Únicamente expresando la derivada de x de... Bueno, lo escribo. Queremos la derivada con respecto a x de raíz cúbica de 1 más x cuadrada al cuadrado. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de voy a expresar esto nuevamente a su forma de potencia. Tendríamos 1 más x cuadrada elevado a la 2/3. Ya aplico la fórmula de b a la n, la cual me diría que esto es igual a 2/3 que multiplica 1 más x cuadrada elevado a la 2/3 menos 1. Sería 2/3 menos 3/3, quedaría menos 1/3. Por la derivada de lo de adentro, en este caso sería 2x, derivada de este argumento. Bien, 2 con 2 quedaría 4x, entonces nos quedaría 4x sobre 3 por 1 sobre la raíz cúbica, en este caso esta, de 1 más x al cuadrado. Listo, esta es la derivada solamente de esta parte, lo escribo aquí. Quedaría 4x por 1, me queda 4x sobre 3 por la raíz cúbica. Listo. Bueno, pongo aquí lo pongo el x como producto y esto como producto. Así se entiende de mejor forma. Hasta aquí esta es la segunda derivada. Lo que seguiría solamente es reducir términos. Bueno, obviamente aquí el espacio es muy pequeño, hace un momento les comenté, se puede realizar todo esto por separado. Pero bueno, cumpliendo con lo que me habían pedido, estos serían los ejercicios rápidamente de primera y segunda derivada de la guía de CECID 8. Bueno, es una parte de la guía, no cabía todo en el pizarrón, entonces iré resolviendo lo demás por partes. Bueno, sería todo. Recuerden, soy el profesor Jorge. Ayúdenme a que los seguidores diverjan, no tiren basura en la calle. Hasta luego, que tengan un buen día.